Yo sé que esto suena a chiste, pero no nos veíamos desde el año pasado. Es verdad. Pero damos gracias al Señor que nos permite estar acá y que por supuesto nos permite comenzar el año adorándolo, como lo hacemos semana a semana. Nos permite comenzar el año sirviéndole, nos permite comenzar el año estudiando su palabra y con mucha emoción y expectativa de lo que el Señor tiene que enseñarnos a través de la primera carta a los Corintios, que hoy damos inicio y vamos a tomar probablemente muchos meses, no les voy a decir cuántos, pero vamos a tomar muchos meses para poder ir versículo por versículo viendo lo que el Señor quiere enseñarnos a través de esta carta. Los invito a abrir sus Biblias en 1 Corintios capítulo 1. 1 Corintios capítulo 1, y hoy vamos a ver solamente los versículos del 1 al 3. Primera de Corintios 1, del 1 al 3, dice así la palabra del Señor. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y Sóstenes, nuestro hermano, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier parte invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a ustedes, de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Señor, queremos darte las gracias una vez más. Gracias por el privilegio de tener un lugar donde reunirnos como tu iglesia, como esta parte de tu iglesia, Señor, y queremos rogar una vez más que nos guíes por medio del estudio de tu palabra, que sea tu Espíritu Santo guiándonos a toda verdad, que seas tú abriendo nuestros ojos para que podamos ver con claridad lo maravillosa que es tu palabra, Señor, que podamos discernir la intención con la cual le escribiste a los Corintios y que podamos aplicar esas verdades a nuestra vida, Señor. Hoy que empezamos este recorrido en esta carta, te rogamos que por favor estés en todo tiempo con nosotros, guiándonos, exhortándonos, animándonos, instruyéndonos, enseñándonos, que estés en todo tiempo manteniendo nuestros oídos atentos, nuestros ojos atentos para que podamos realmente, Señor, poco a poco aplicar estas verdades que tanto necesitamos para poder glorificar tu nombre, Señor. Te rogamos todas estas cosas en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, antes de iniciar, quiero hacerles el recordatorio amoroso que constantemente hacemos y es invitarles a tomar nota. Yo sé que algunos me han dicho, yo o tomo nota o pongo atención y yo puedo saber lo que es eso porque yo soy de ese club. Pero les animo a que tomen nota, no tienen que apuntar todo, ¿verdad? Tienen que apuntar, lo que los animo a apuntar son los puntos principales, las referencias bíblicas, los datos que tal vez llaman su atención, que hablan a su corazón, las aplicaciones, las preguntas de aplicación que normalmente intentamos hacer. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? Bueno, que podamos después meditar en esto. Si usted viene con su familia, puede sacar un tiempo en casa para meditar en familia. Y si usted viene solo, bien, puede meditar solo en casa o lo puede hacer con algún hermano o hermana si es que se reúnen, ¿verdad? En un espacio después de este servicio. Pueden perfectamente tener un tiempo de comunión y edificarse mutuamente con lo que el Señor nos está enseñando. Dicho eso, hemos titulado la serie de enseñanzas a la luz de 1 Corintios, Gracia Santificadora. Y en un ratito les voy a explicar un poco por qué le llamamos así a lo que vamos a estar exponiendo a la luz de la carta. El tema que tenemos para hoy es nuestra condición y llamado en Dios. Entonces, déjeme iniciar contándole una anécdota. Resulta que estaba por finalizar mi etapa universitaria sin tener muy claro en dónde me iba a colocar laboralmente. En una oportunidad, un profesor que me daba la materia de calidad, literalmente tengo que decir que fue movido por el Señor
Y literalmente me llamó al final de una clase y me dijo, Aarón, me gustaría que aplicaras para un puesto en mi departamento, en la Dos Pinos. Y yo dije, bueno, puede que esta sea la oportunidad, y yo apliqué. Literalmente ante el llamado de este hombre hice la aplicación, por la misericordia del Señor pude entrar al puesto y me convertí de la noche a la mañana en un inspector de calidad. Ahora, esa era mi nueva condición, inspector de calidad. Y aunque me había convertido en inspector de calidad, yo no sabía qué tenía que hacer ni cómo tenía que hacerlo. Yo nada más sabía que en adelante era inspector de calidad. Con el tiempo, lo que sucedió fue que fui aprendiendo, fui conociendo de esta nueva realidad, de esta nueva condición como inspector, y fui poco a poco ejecutando labores hasta que me convertí en alguien que practicaba habitualmente y rutinariamente el rol de un inspector. Obviamente mi conducta en el trabajo estaba totalmente determinada por lo que implicaba ser un inspector. Y a eso obviamente era lo que me tenía que dedicar, porque para eso fui llamado por este profesor, para ocupar esta posición. Y no es muy distinto, yo sé que es una ilustración imperfecta porque mi profesor no era Dios, pero algo muy similar es lo que Dios ha hecho con nosotros. Nosotros hemos sido llamados por Dios, somos suyos, le pertenecemos. Y no solamente fuimos llamados por Dios, sino que Él que nos llamó, nos salvó y nos santificó por su gracia. Y esa es la realidad, es la condición en la que nos encontramos todos los que hemos puesto nuestra fe en el Señor Jesucristo. Tenemos una nueva condición que no depende del conocimiento ni de la conducta actual en el momento del arrepentimiento y la fe en Jesucristo. La posición no depende de la conducta que estábamos ejerciendo nosotros. La nueva condición y posición en Cristo depende de la obra que Él hizo. Solamente. Y esa es una nueva realidad para nosotros. Y obviamente ahora que estamos en Cristo y que hemos sido llamados con un propósito, se espera de nosotros que esa vida que vivamos refleje la santificación que recibimos. Y más adelante voy a ahondar un poco más en esto. Pero el Señor en su gracia fue lo que hizo. Por gracia nos llamó, nos alcanzó, nos dio una nueva condición. Y en esa nueva condición tenemos un propósito que es precisamente vivir de una forma santa. Por eso hablamos de gracia santificadora, porque la gracia es algo que recibimos. No es algo que nosotros merecíamos, no es algo que nosotros buscamos o que perseguimos, fue algo que recibimos del Señor. Y esa gracia es santificadora, o sea, hace santos a aquellos que hoy están en Él. Y por eso la serie se llama así, porque una de las cosas que vamos a ver a lo largo del libro de Corintios es que Dios, recordándole a estas personas que han sido santificadas, les va a dar una serie de instrucciones. ¿Para qué? Para que vivan de manera santa. Y la corrección que recibe esta iglesia, producto de las malas prácticas que estaba teniendo, es solamente porque tienen que vivir en concordancia y en consecuencia a su llamado y a su nueva condición. No es más que eso. Y toda la teología que vamos a extraer y ver del texto tiene por propósito que Dios nos muestre cuál es su carácter, qué espera Él de su iglesia y por supuesto cómo eso entonces se tiene que reflejar en una vida de personas que han sido santificadas. Nuestro propósito este ratito es confiar, que podamos confiar y aceptar nuestra condición y llamado ahora que estamos en Cristo. Es literalmente confiar y aceptar nuestra condición y llamado ahora que estamos en Cristo. Déjenme darles una pincelada del contexto de la carta y quiero anticipar algo por fines pedagógicos para que no se queden así como de nada más eso. El contexto de Corinto es muy amplio. Si yo ahorita invierto 40 minutos en darles contextualización, después de 5 minutos los perdí. Porque son un montón de fechas,
nombres, datos históricos, interesantes sí, pero que no nos santifican. La historia nos santifica, el texto es lo que santifica. Entonces, lo que vamos a hacer es dar una generalidad de algunas cosas importantes para situarnos en el contexto de Corinto, pero semana a semana yo les voy a dar lo que es necesario del contexto para entender el texto en su contexto. Y de esa forma vamos a ir comiendo el contexto también por pedacitos, para que obviamente sea más provechoso y no nos quede un montón de información al aire sin ningún sentido o sin ningún amarre directo a lo que la carta nos está enseñando. Entonces, vamos a ver generalidades. Tenemos un mapa en pantalla. Gracias, Marco. Si ustedes ven allá a su izquierda, no sé si está muy pequeño, pero allá a su izquierda tenemos la provincia de Acaya. Está como al suroeste. Ahí está, en el puntero. Gracias, Marco. La provincia de Acaya tenía por capital Corinto, la ciudad de Corinto, que es donde está situada la iglesia que vamos a estudiar a continuación. Esta provincia fue conquistada por los romanos más o menos en el 146 a.C. Y 100 años después de la conquista de los romanos sobre los griegos, lo que vemos es que otra vez la empiezan a colonizar, más o menos año 46 después de Cristo. Y en el año 29, antes de Cristo, y en el año 29 antes de Cristo, lo que pasa es que vuelve a ser nombrada capital de la provincia de Acaya. Y se vuelve en una ciudad sumamente importante. Yo sé, ya ahorita les voy a poner otro mapa, pero si ustedes vean que al norte de Acaya tienen un mar. Eso es un puerto, y ahorita vamos a ver el nombre. Al este de Acaya también tenemos mar, que eso es otro puerto. Entonces, la posición en la que estaba Corinto era estratégica, porque vean que el puerto que está hacia el lado oeste de la provincia daba acceso a Asia Menor, lo que hoy día es Turquía. De hecho, si ustedes ven la línea roja, Pablo zarpó de Corinto, de ese puerto, hacia Éfeso en su segundo viaje misionero y llegó directito en barco. Entonces, ellos tenían la oportunidad no solo de comerciar hacia el noreste en la zona de Asia, sino que también hacia el oeste, que no se ve en el mapa, está la famosa bota que es Roma o la famosa Italia hoy. Entonces, la situación geográfica en la que se encontraba Corinto era muy favorable para el comercio. Y ahorita vamos a ver por qué eso era indispensable. Si podemos poner el otro mapa, gracias. Ahí está un poco, obviamente lo que quiere reflejar es un poco más la ubicación de los puertos. Al norte tenemos el puerto de Lequeo, al este tenemos el puerto de Cencrea, tenemos la ciudad de Corinto, y si ven, yo sé que no se ve muy bien porque está medio pixeleado, pero Acro Corinto o Alto Corinto está situado hacia el sur del centro de la ciudad, a unos 600 metros por encima del nivel de la ciudad, y básicamente ahí era donde estaba el templo de la diosa Afrodita, que es quizás el dato religioso más, o el templo más reconocido en Corinto. No era el único. Había templo también para el dios Asclepios, y probablemente en alguna de las enseñanzas nos va a tocar ver cómo era utilizado el templo para el dios Asclepios. Pero ahí en Alto Corinto teníamos este templo a Afrodita. Algunos historiadores dicen que habían aproximadamente 1000 sacerdotisas o prostitutas, porque básicamente se prostituían para el servicio, obviamente, a la diosa Afrodita. Y son algunas generalidades. Obviamente en alguna otra oportunidad vamos a ver otros mapas ya más a lo interno de la ciudad. Pero esto es importante para lo que les voy a decir a continuación. ¿Por qué los puertos son importantes? Bueno, el comercio en Corinto era algo realmente, pero relevante. La actividad económica de esta ciudad dependía del comercio, 100%. Y vean que tenían muchísimas oportunidades de comerciar. Entonces, obviamente estas personas habían empezado a adquirir riqueza precisamente por la gran oportunidad que había de hacer negocios. Y no solamente habían empezado a adquirir riqueza, sino que esa riqueza los había empezado a hacerse sentir autosuficientes.
personas que no necesitaban nada porque materialmente lo tenían todo. Y era una de las realidades que veíamos en Corinto. Otra cosa que pasaba en esta ciudad es que era una ciudad cosmopolita. Reunía una serie de personas de diferentes orígenes, de diferentes etnias, y entonces ¿eso qué ocasionaba? Obviamente no solo que hubiera pluralidad étnica, sino también que hubiera pluralismo religioso. Muchísimo. Y además del pluralismo religioso del que ostentaban en la ciudad, también tenían un pragmatismo en el área comercial, que básicamente el pragmatismo en forma negativa es: si funciona, hagámoslo. Si esto funciona, se hace. No importa si no es ético, no importa si no es moral, si funciona, se hace. Y obviamente eso que se practicaba en los negocios pragmáticamente se fue llevando a todas las esferas de la sociedad. Y en todas las esferas de la sociedad veíamos un pragmatismo, incluso en la religiosidad, pragmatismo. Si funciona, hagamos. Y otra de las cosas generales que podemos señalar de la carta es que a la gente de la ciudad le encantaba la jactancia pública y la autopromoción. En la década de los 80-90 hubo mucho descubrimiento arqueológico precisamente por excavaciones en la zona de Corinto, que es la actual Grecia. Todavía existen. Y lo que vimos es un montón de leyendas de diferentes personas de la historia autopromocionándose. ¿Por qué ese detalle es importante? Porque una de las acusaciones que los corintios van a hacer hacia Pablo es que no tenía elocuencia, que él no tenía una gran retórica u oratoria. Y Pablo claramente les va a decir: es cierto, yo no vine con palabras ostentosas humanas, yo vine en el poder de Dios predicando la cruz. Así parafraseado. Y es importante entender eso porque una de las cosas que nos cuenta Hechos capítulo 18 es que Pablo se encontró con Aquila y Priscila en Corinto cuando llegó a Corinto, y Pablo estaba trabajando como hacedor de tiendas. Ese era su oficio. Pablo no quería que ningún Corinto lo patrocinara, probablemente evitando tener que decir las cosas como ellos querían que las dijera. Entonces, son detalles importantes que tenemos que tener en consideración a la hora de ir leyendo la carta para ir entendiendo por qué el comportamiento. Obviamente era una cultura totalmente mundana y pagana. Entonces, ¿cuál era el problema de los corintios? Que como se creían autosuficientes y habían recibido abundancia de dones, ellos creían literalmente que podían depender de sí mismos. Prácticamente creían que era la única iglesia en el mundo y que ellos podían decidir cómo funcionaba la iglesia. Creían en una autonomía, no en el sentido de que se pueden tomar algunas decisiones, ¿verdad?, de forma autónoma en cierto organismo u organización, sino en una autonomía que les hacía pensar que ellos podían establecer las reglas incluso de cómo se regía la iglesia. Y Pablo tiene que venir y decir: la iglesia de Dios tiene una forma de regirse aquí y en cualquier lugar donde se invoque su nombre. Y son generalidades que podemos ver en la carta. Tal vez, viendo un poco la relevancia para hoy, quiero leer para ustedes lo que dijo Anthony Thiselton, que es uno de los teólogos que pude consultar, y dice: la prosperidad comercial y empresarial de la ciudad, así como su competitividad, pragmatismo y pluralismo, nos acercan al corazón de las similitudes y diferencias con algunos contextos de proclamación del Evangelio del siglo XXI. Y estoy totalmente de acuerdo con eso. Las similitudes de la sociedad de hoy, obviamente guardando la diferencia cultural y demás, se parecen mucho. Autosuficiencia, abundancia de recursos, pluralismo religioso, pragmatismo en todo, aún dentro de las iglesias, hermanos. Se parece mucho el contexto de proclamación del Evangelio del siglo XXI a la Corinto del siglo I. Y creo que este mensaje por eso es tan pertinente, porque
En algún sentido ya la sociedad corintia era posmoderna. Ellos creían que las cosas eran relativas, que si para usted esto era así, para mí no tenía que ser así. Pero Pablo va a decir no. En la iglesia del Señor las cosas no son así. No hay pragmatismo, hay verdad. Y la verdad no se sacrifica por el reconocimiento que las personas quieran buscar con su oratoria, que era uno de los principales problemas. Si hablamos un poco de lugar y fecha, si me acompañan para que veamos algunos detalles importantes, vayan al capítulo 16 de Primera de Corintios si están ahí. Capítulo 16 de Primera de Corintios, en el versículo 8. Dice, porque me quedaré en Éfeso hasta Pentecostés. Quiere decir que el apóstol Pablo está escribiendo ¿desde dónde? Desde Éfeso. Ahí está. Ahora, es importante entender esto. Pablo zarpó de Corinto en su segundo viaje misionero hacia Éfeso, no se quedó muchos días, viajó hasta Cesarea y luego volvió a Antioquía, de ahí volvió a partir a visitar las iglesias de Asia, llegando nuevamente a Éfeso en su tercer viaje misionero. Y según Hechos 19, Pablo se quedó más o menos 2 años y medio en la iglesia de Corinto, estableciendo liderazgo, preparando personas, predicando el evangelio, estableciendo la iglesia, más o menos 2 años y medio. Hechos 18 dice que estuvo 18 meses en Corinto, en su segundo viaje misionero. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque 18 meses en Corinto, más o menos entre aproximadamente el 50 y 51 después de Cristo. Pasan 2 años y medio o 3 años y medio más o menos desde que viajó de nuevo por Asia y se estableció en Éfeso. Es muy probable que esta carta se escribió 54 o 55 después de Cristo. Y eso es importante también notarlo, porque quiere decir que entre el 51 y más o menos el 55, o sea, un periodo de más o menos 3, 4 años, empezaron a darse todos los problemas, todas las circunstancias que la carta nos cuenta, y Pablo tiene que intervenir y corregir entonces de nuevo a esta iglesia que había establecido apenas 3, 4 años antes. Y obviamente es un poco de lo que podemos, en términos generales, hablar de la carta. Bien, conforme pasen las unidades de texto, vamos a ir viendo más detalles. Por ahora vamos de nuevo al capítulo 1, versículo 1. Y dice Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y Sóstenes, nuestro hermano. Entonces, vemos que las cartas se parecen mucho en su estructura a lo que era una carta común en el mundo grecorromano. Tenemos un remitente. Pablo se presenta como remitente y presenta a un corremitente, que no es algo que se presenta en todas las cartas, es a Sóstenes. Ahora, es interesante que Pablo se describe como alguien llamado, convocado a participar de la obra de Dios. Ese llamado en griego es un adjetivo, por eso decimos que se está describiendo como alguien que ha sido llamado por Dios, alguien que ha sido convocado para cumplir un propósito particular, específicamente con el tema del apostolado. Y él atribuye su apostolado, vea que dice, por la voluntad de Dios. Hay algunos escritores y algunas personas que piensan que Pablo pone ahí su apellido de apóstol para dar un golpe de autoridad y decir, vean, yo soy apóstol, pónganme en atención. Y podría ser que obviamente él lo que quiera estar diciendo es, sí, vean, yo soy enviado por Dios y voy a hablar de parte de Dios. Pero al ver que él dice que va a ser apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios, está quitando toda la atención de sí mismo y la está volviendo a quien la llamó. Y Pablo lo que está haciendo es practicando humildad, diciéndole a los efesios, sí, yo soy apóstol, pero fue por la voluntad de Dios. Fue porque Dios le plació, fue porque fue su deseo que yo cumpliera este rol. Yo no me autoimpuse en este rol y yo tampoco he buscado elocuencia para ponerme en este rol. Lo que yo tengo que decir no tiene que ver con si a ustedes les parece que yo soy elocuente o no, tiene que ver con lo que Dios me llamó
hacer. Y pone su atención en obviamente lo que Dios había hecho, porque sabemos que Él nos está autoproclamando, porque en 1 Corintios 9, 15:9, lo puede anotar como referencia, Pablo va a decir, por gracia soy lo que soy. Básicamente, ¿qué es lo que está diciendo Pablo? Lo que yo soy hoy no es por mérito propio, no es por nada que yo haya hecho, es por la gracia de Dios. Es porque a Él le plació. Incluso dice, yo he trabajado más que los demás, pero no yo, sino la gracia de Dios en mí. Atribuyendo aún su buen trabajo y el fruto de su trabajo a la gracia de Dios, no a sí mismo, no a su capacidad. Y es algo importante que podemos notar en este remitente que es el apóstol Pablo. Los apóstoles, sin duda, no solo en lo que proclamaban, sino en lo que vivían, tenían que estar dispuestos no solo a vivir, sino a morir por Cristo. Y en algún sentido podríamos decir que eso se aplica para todos acá, amén. Somos llamados a vivir por Cristo y si es necesario, a morir por Él. Lo que pasa es que el testimonio de los apóstoles difiere en algo de ustedes y yo, y más bien de nosotros, que de los apóstoles nombrados en ese contexto. Porque los apóstoles de ese contexto eran testigos oculares ¿de qué? De la resurrección de Cristo. Ellos no solamente eran testigos oculares, sino que el ser testigos seculares les había dado la autoridad delegada por Dios, no solamente para establecer el mensaje del Evangelio, sino proclamar el mensaje del Evangelio. Y estas personas, no cabe ninguna duda que no solamente estaban llamados a hacer algo, sino que ellos eran literalmente testigos. Nosotros hoy podemos testificar de la obra del Evangelio, amén. Pero lo hacemos por fe porque nosotros no vimos al Señor resucitado. Recuerden que Pablo, él siempre dice, yo como un abortivo, como uno fuera de tiempo, fui el último de los apóstoles. ¿Por qué? Porque en Hechos 9 el Señor se le apareció camino a Damasco. Y tiene un encuentro personal con el Señor y recibe un llamado de parte de Dios para ser un apóstol a los gentiles, que no era uno de los 12 apóstoles que estaban designados, sino un apóstol a los gentiles, habiendo sido un día perseguidor de la iglesia de Jesucristo. Dios en su gracia lo llama para cumplir este propósito. Y como les dije hace un instante, la queja principal de los corintios para con Pablo, no solo en la primera carta, sino también en la segunda, es que este hombre no se presentaba como con preponderancia, no llegaba con bombos y platillos, decían, llegué, soy Pablo, el apóstol de Jesucristo, todo el mundo ponga atención. Él llegaba a predicar la cruz de Cristo, llegaba a predicar a Cristo y a Cristo crucificado. Y para la mayoría de la sociedad corintia, eso era una locura, según 1 Corintios 2. Y después lo vamos a ver cuando lleguemos a esa etapa. Y queda claro que Pablo era apóstol por voluntad de Dios. Menciona a Sóstenes y la gran pregunta es ¿quién es Sóstenes? Bueno, algunos se atreven a afirmar que Sóstenes era el mismo Sóstenes de Hechos 18. En Hechos 18 se menciona a un Sóstenes. Vamos a Hechos 18 para que ustedes lo puedan ver. Hechos capítulo 18. Versículo 17. Este es Pablo, está en Corinto, está en la provincia de Acaya y es llevado ante este hombre Galión, que era el procónsul, para ser increpado por los judíos. Galión, el contexto es que Galión lo deja salir libre porque les dice, no, eso es cuestiones de sus leyes y esas cosas, eso no tiene nada que ver con la ley romana. Y entonces vea lo que dice versículo 17 de capítulo 18. Entonces todos ellos, o sea, los que estaban enojados porque liberaron a Pablo, agarraron a Sóstenes, el oficial de la sinagoga, y lo golpeaban frente al tribunal, pero Galión no hacía caso de nada de esto. Ahora, ese Sóstenes en ningún lugar antes dice que era colaborador de Pablo. Vea que dice que era oficial de la sinagoga. Es muy probable que este hombre ni siquiera era creyente.
Y lo que se cree es que estaba siendo golpeado porque no tuvo la capacidad de convencer a Galión de que culpara a Pablo. Y parece que la gente enojada lo estaba golpeando a él porque no lograron que Pablo fuera inculpado. Ni siquiera se presenta como hermano en esa ocasión. Entonces, podría ser que este mismo Sóstenes, que un día fue oficial de una sinagoga judía, podría ser que un día se convirtiera y fuera el colaborador de Pablo. Pero como Sóstenes es un nombre romano, griego, no tenemos certeza de que sea el mismo. No lo podemos garantizar. Tampoco sabemos, porque la carta no nos da ningún detalle, si Sóstenes era el amanuense o el escriba que iba a copiar lo que Pablo estaba diciendo. La carta tampoco nos dice si era el hombre delegado por Pablo para llevar la carta a Corinto y leerla públicamente en las casas donde se reunía la iglesia de Corinto. No nos da mucha información la carta. Lo que sí nos dice el texto y que sí podemos afirmar es que Sóstenes era hermano en Cristo. Vea que dice nuestro hermano. Y no cabe duda de que si Sóstenes está como corremitente, quiere decir que Sóstenes está totalmente de acuerdo con lo que Pablo está diciendo a los corintios, con lo que está diciendo a ellos, y está probablemente en total acuerdo con el mensaje que tenían que llevar a los corintios. Y más de eso es especular. Decir más de eso es especulativo. No podríamos hacer ninguna afirmación. Más que le llama hermano, y eso denota calidez, eran más que colaboradores los hombres que trabajaban con Pablo. Tenemos a Timoteo, tenemos a Silas, tenemos a Bernabé, tenemos a muchos hombres que en algunas ocasiones se mencionan como colaboradores, pero eran más que eso, eran hermanos en la fe, eran personas que amaban al Señor. Y hasta ahí, vean que aunque lo intenté, igual fue mucho tiempo, mucha información. Hasta ahí es lo que vemos en la introducción de la carta. Ahora sí veamos lo que tenemos para hoy, a la luz del texto. Y en primer lugar, con relación a esto de la condición y el llamado, tenemos que entender nosotros hoy que somos parte de la iglesia de Dios. Vea la primera parte del versículo 2. A la iglesia de Dios que está en Corinto. Y ahora Pablo está siendo muy intencional en hacerle ver a los corintios que ellos eran parte de la iglesia de Dios. Vea que él dice primero la iglesia de Dios y después dice que está en Corinto. Esto es intencional. Recuerden que nada es casual en la escritura. Es totalmente intencional porque Pablo lo que le quiere decir a los corintios es: hey, corintios, ustedes no son la única iglesia en el mundo. Hey, corintios, ustedes no son una iglesia autónoma, no está dirigida por las personas que dan más plata o por los oradores más elocuentes. Esta es la iglesia de Dios. Y sí, la iglesia de Dios está presente en Corinto. Pero ese de lo que denota es posesión. Es la iglesia suya. No es la iglesia de nadie más. Y Pablo lo está dejando claro de una forma bastante sutil en su saludo. Esta es la iglesia del Señor y solo le pertenece a Él. No es autosuficiente. Los corintios tenían que entender que la iglesia no dependía de los dones que tenían. En eso no radicaba la autosuficiencia de la iglesia. Y como diríamos popularmente aquí en Costa Rica, los corintios no eran la última cucharada de la olla de pinto. Porque la Coca-Cola del desierto, eso no es nuestro. No era la última cucharada de la olla de pinto los corintios. Ellos tenían dueño, le pertenecían a Dios, eran la iglesia de Dios. Y ellos tenían que entenderlo. Este término iglesia, lo que significa es asamblea o congregación de personas que han puesto su fe en Cristo como Señor y Salvador. Y también es intencional que ponga iglesia en singular, viendo más adelante los problemas de unidad que tenían entre ellos. Vea que Pablo no los llama individuos que le pertenecen a Dios, no dice la iglesia de Dios. Ya haciendo probablemente eco de lo que les va a decir más adelante, porque estaban totalmente divididos. Y Cristo no está dividido. Y era importante mandar un mensaje. Pablo también lo que alega es que él, por la gracia de Dios, fundó
esta iglesia de Corinto. Vea capítulo 3, ahí mismo en Corinto, versículo 10. Capítulo 3, versículo 10. Dice Pablo: conforme a la gracia de Dios que me fue dada, yo, como sabio arquitecto, puse el fundamento y otro edifica sobre él. Y Pablo lo que está diciendo es que él puso el fundamento, y sabemos que no hay otro fundamento que no sea Jesucristo. Él puso el fundamento para que esta iglesia empezara ¿a qué? A construirse en el Señor, para que pudiera ser un edificio santo para el Señor. Vean ahí mismo 1 Corintios 3, versículo 9. Vean lo que dice Pablo: porque nosotros somos colaboradores en la labor de Dios, así se autodenomina él, y ustedes son el campo de cultivo de Dios, el edificio de Dios. Y no está hablando claramente de un edificio físico, está hablando de un edificio compuesto por todos los corintios que creían en el Señor Jesucristo. Pero ellos eran iglesia de Dios y ellos tenían que tenerlo claro. Saben, cuando pensamos en algunas organizaciones u organismos que trabajan por un fin en común, vemos a un grupo de personas precisamente haciendo ¿qué? Eso. Haciendo esfuerzos ¿para qué? Para lograr un fin en común, para lograr los propósitos del dueño fundador. Y si lo vemos desde la perspectiva humana, un negocio que tiene diferentes sedes o diferentes casas, es mentira que el dueño está en todas, ¿cierto? Pero todos tienen claro cuál es el propósito del dueño. Y todos saben quién es el dueño también. Cuando pensamos en la iglesia, la realidad de la iglesia no solo es que la iglesia es posesión de Dios, que le pertenece a Él porque Él la compró con su sangre, Él la fundó, sino que la iglesia también tiene su dueño presente en ella. Todas las iglesias locales del mundo tienen a su dueño presente. No hay una sola que no lo tenga. Son iglesias de Dios, indistintamente del comportamiento que estaban mostrando y que estaban haciendo ver. ¿Cómo aplicamos esto para IFE? Vean que el punto es muy intencional. Dice: somos parte de la iglesia de Dios. Hermanos de IFE, nosotros no somos la única iglesia en Costa Rica, ni en el mundo. No somos la única iglesia en Costa Rica que está haciendo un esfuerzo por mantenerse sana y por perseverar en la iglesia, en la doctrina del Señor. No somos la única. Hay bastantes iglesias en Costa Rica que están intentando eso. Uno de los errores en los que podríamos caer al disfrutar de la comunión que tenemos como comunidad y al disfrutar del regalo del Señor, de que podamos exponer su palabra con fidelidad, es que podríamos llegar a pensar que no hay una iglesia como esta. Y eso sería un error. Y nos pareceríamos mucho a los corintios, que pensaban que eran una iglesia que no tenía parecer. Aunque cuando leemos las situaciones que había, uno dice: ¿cómo pensaban eso? ¿Cómo eran capaces de creerse autosuficientes y de sacar pecho como iglesia? Tenemos que tener cuidado de promocionar la iglesia de una forma que no es correcta. La iglesia del Señor está en todo Costa Rica, amén. Y IFE es parte de ella. Y esto es una advertencia para nosotros como miembros. Somos iglesia de Dios, pero somos parte, no somos toda la iglesia de Dios, somos parte de la iglesia de Dios. Y tenemos que entender esta realidad y abrazarla. La otra cosa que podemos aplicar es que sí, somos iglesia, aunque está compuesta de un montón de individuos, pero somos una unidad colectiva, hermano. Como iglesia tenemos que recordar el deseo de nuestro Señor Jesucristo en Juan 17, cuando oraba al Padre, que decía: para que sean ¿qué? Uno, como tú, Padre, y yo, Padre, somos uno. Nosotros somos llamados a ser parte de la iglesia unidos, no haciendo esfuerzos individuales. No cada quien en su sitio y en su lugar, aunque todos tenemos la responsabilidad en nuestro sitio y en nuestro lugar de obviamente hacer cosas en el Señor, para el Señor. Pero somos una comunidad de fe. Al igual que lo era la comunidad de fe en la iglesia de Corinto.
Lo tercero que tenemos que entender es que esta iglesia no es de Manrique porque la fundó. No es de Aarón y de Don Dani y de Mauricio porque son los ancianos que están hoy a cargo por la gracia de Dios. Esta iglesia no es de los miembros de la junta directiva, de la asociación que fue necesario crear por la legalidad de este país. Esta iglesia no es de los miembros que están ahí sentados. Esta iglesia es de Dios. Y tenemos que siempre, siempre, siempre recordar eso. Saben, con mucha frecuencia escuchamos, la iglesia del pastor fulano, la iglesia del pastor sutano, y mengano, y perencejo. No, la iglesia no es de ningún hombre. Obviamente yo entiendo que muchos no lo hacen con mala intención y es con quien identifican la iglesia, pero la iglesia es de Dios. Dios es la cabeza de su iglesia. Él es el que tiene que tener preeminencia y nosotros tenemos que mantener la preeminencia en nuestro Señor Jesucristo. Y otra cosa importante es que al ser parte de la iglesia, nosotros como iglesia no decidimos lo que es mejor para ella. Esta iglesia no decide lo que es mejor para sí misma. Esta iglesia tiene que regirse por lo que la palabra dice que tiene que ser. Y no podemos olvidar eso. Sería un error empezar a crear nuestras propias formas de adoración, crear nuestras propias formas de interpretación, nuestras propias formas de hacer las cosas cuando la Escritura tiene un montón de instrucción para nosotros como iglesia, no solamente para la práctica del culto público, sino para la vida piadosa. Y tenemos que estar atentos a estas realidades, porque los criterios de la iglesia no los define un grupo interno en la congregación, los define el Señor. Y tenemos que seguir confiando en eso. Y la pregunta que tenemos que hacernos todos después de ver esto es, ¿cómo entendemos y vivimos la realidad de que somos parte de la iglesia? ¿Cómo es que estamos entendiendo lo que es ser parte de la iglesia y cómo estamos viviendo lo que significa ser iglesia? Y son dos preguntas importantes que tenemos que hacer. Ya vimos que somos la iglesia de Dios. En segundo lugar, tenemos que ver que somos la iglesia de Dios apartados en Cristo para vivir en santidad. Y para vivir en santidad no solos, sino con todos los que invocan el nombre del Señor en cualquier lugar. Vea lo que dice la segunda parte del versículo 2. A los que han sido santificados en Cristo Jesús, hablando de los corintios, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier parte invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Y Pablo entonces sigue explicando la condición de los corintios, pero le va a agregar un elemento que es de su llamado. Ya les dijo que son parte de la iglesia, eso es parte de su condición. Ahora la segunda parte de la condición nueva de estos corintios es que dice que han sido santificados en Cristo Jesús. Ahora, esto es muy importante, porque Pablo lo que le está diciendo a los corintios es que ellos están viviendo una realidad presente de algo que el Señor ya hizo en el pasado. Esa palabra santificados en griego es un verbo, y es un verbo presente pasivo. Esto es gramática, pero es importante para entender el sentido de lo que quiere decir la frase. Cuando hablamos de un verbo presente, estamos hablando de un verbo perfecto, no presente, un verbo perfecto. Estamos hablando de una acción que sucedió en el pasado, pero que sigue teniendo efectos hoy. No es que sucedió en el pasado y ahí murió y ahí quedó. No, es una acción que sucedió en el pasado y sigue teniendo efectos hoy. Y cuando hablamos de que están en voz pasiva, lo que quiere decir es que el sujeto no ejecutó ninguna acción, el sujeto lo que hizo fue recibir la acción. Quiere decir que los corintios fueron santificados por Dios. Quiere decir que eso que fueron santificados en tiempo pasado sigue siendo una realidad presente a pesar de la forma en la que estaban viviendo. Fueron santificados. Eran santificados. Y eso lo había hecho Dios, no lo habían hecho ellos. Y eso es muy, muy importante entenderlo. ¿Por qué? Porque literalmente, hermanos, la santidad es algo que se recibe, no es algo que se obtiene y se gana. La santificación
es algo que recibimos de parte de Dios. Es una nueva condición en la que estamos en Dios. No es algo que nos ganamos por nuestras buenas obras. Ahora, no me malentienda, eso es lo primero que vemos en el texto y es importante entenderlo. Ahora, podría sorprendernos que Pablo le esté recordando a la iglesia de Corinto que eran santos, que esa era su posición, su nueva condición en Cristo. Póngase a pensar conmigo, tenían problemas de unidad, tenían problemas de inmoralidad sexual, tenían problemas de favoritismos, se creían autosuficientes porque tenían dones, carecían de amor. Algunos no creían en la resurrección de Cristo y Pablo en el capítulo 15 tiene que exhortarlos. No parecen santos, ¿verdad? Pero lo eran. Porque dependía de Dios y es una obra de Dios. La santificación es su nueva posición en Cristo. Y eso es importante. Ahora, eso no era una licencia, y que quede claro, eso no era una licencia para que pudieran pecar y hacer lo que les diera la gana, aunque lo estaban haciendo. No era una licencia para que ellos pudieran hacer eso. Vea que la segunda parte del versículo dice, llamados a ser santos. Y claramente una persona que ha sido posicionada como santa, ¿qué es lo lógico? Que empiece a vivir una vida que refleje ¿qué? La santidad obtenida. Y obviamente Pablo no les está diciendo nada más, tranquilos, ustedes vivan como quieran, de por sí ya ustedes son santos. No, Pablo les está diciendo, no, ustedes son santos, sépanlo, no duden de esa realidad, porque eso depende de Cristo. Pero son llamados a vivir de manera santa. Y ahora tienen que, han sido habilitados por el Espíritu de Dios, están siendo instruidos por la palabra de Dios, ¿para qué? Para que empiecen a vivir acorde a esa santificación que fue recibida y que tienen que obviamente reflejarla con sus vidas. Tenían que mostrar que eran personas apartadas para Dios. Dios los apartó, eso fue lo que hizo, los separó, los consagró para sí y ahora ellos tienen que empezar a demostrar con sus acciones que esta es su realidad, aunque no lo estaban haciendo. En muchos ámbitos de la vida, y probablemente no todos, pero sí bastantes de los miembros de esta congregación tenían que empezar a mostrar un carácter transformado, a mostrar una conducta distinta. Pero de nuevo, esta forma de vivir que Pablo los va a invitar por el resto de la carta no era lo que los iba a hacer santos, ya eran santos. Y eso nos deja a todos impactados, asombrados por ver la gracia de Dios, porque fue por gracia que fueron santificados, no por sus obras. Es por gracia que hoy pueden ser santificados, por eso es una gracia santificadora, porque pueden empezar a ser santificados por gracia, porque el Señor eso es lo que hace. Vivir de manera santa confirma que fuimos apartados, pero no es determinante, hermanos. Y tenemos que abrazar lo que el texto dice. Y esto es una realidad que tal vez para algunos puede ser nueva, pero es lo que el texto nos enseña. Fueron salvos por gracia, son santos por gracia y pueden vivir en santidad por gracia. Y lo tercero que Pablo menciona es que ellos tienen esta condición y ahora este llamado y responsabilidad junto con quienes, todos los que invocan al Señor. Esto no solo es el deber ahora de los corintios, es el de todas las iglesias que estaban en el mundo conocido, que tenían que vivir de una forma acorde a lo que habían sido llamados, a lo que habían sido totalmente posicionados como personas santas. Saben, muchas veces nosotros los que, bueno, y en este lugar todos somos hijos, nosotros como hijos muchas veces actuamos de una forma totalmente distinta a la que nuestros padres esperaban, ¿cierto? Espero que sí. Eso me recuerda un poco a la historia del hijo pródigo. El hijo pródigo hizo lo que su padre esperaba que hiciera.
No. Y se portó bien mal. Pero ¿cuál fue la razón por la que volvió a su padre? Porque seguía siendo hijo. Nunca dejó de serlo. Su condición de hijo nunca cambió, a pesar de que su comportamiento fue totalmente vergonzoso para su padre. Pero seguía siendo hijo. La realidad es que como hijos de Dios, como personas que nos llamamos cristianos, muchas veces nos vamos a comportar como personas que no parecen cristianas como los corintios, pero seguimos siendo cristianos porque fue la posición que Dios nos dio en Cristo. Y no depende de nuestras obras. Y yo espero que esto no se malentienda, porque esto no es un llamado a no atender el corazón y no ser transformados por Cristo. Esto es un llamado a entender que no hay nada que nos pueda separar de Él. Y que viendo el amor de un padre tan grande, la respuesta natural de sus hijos debería ser vivir en santidad y no perseverar en el pecado. Esa debería ser nuestra respuesta natural. Y nosotros tenemos que meditar en estas cosas. Como aplicación, creo que es importante entender esto, nuestra condición o posición y nuestra práctica, hermanos. Es indispensable para la vida cristiana. Porque Dios nos ve santos y justos. Porque ve a su Hijo Jesucristo y esa santidad y esa justicia que le pertenece a Cristo la imputó sobre nosotros, y el Padre hoy sobre esa base es que nos ve así. Y gloria a Dios por eso. Porque el Padre nos ve justos, nos ve santos. Y ahora que nosotros hemos nacido de nuevo, podemos también practicar justicia y podemos practicar santidad. Esa es nuestra realidad en Cristo. Y esto nos tiene que evitar caer en dos extremos, literalmente. Número uno, el extremo de no aceptar nuestra posición en Cristo y pasar la vida viviendo, haciendo buenas obras, intentando alcanzar lo que solo Él nos podía dar. Cuidado con eso. Podríamos pasar la vida entera practicando buenas obras por no sentirnos santos y queriendo ganar eso. No lo podemos ganar, lo recibimos por gracia. Somos santos. Y las obras no van a hacer que seamos más santos ni menos santos. Es nuestra posición en Cristo. Y tenemos que tener cuidado de no abrazar esa posición, porque obviamente nuestras obras no nos pueden hacer santos. Lo que nos hace santos es la obra que Cristo hizo. Y en segundo lugar, tenemos que evitar el extremo de creer que por nuestra condición de santos no debemos vivir apartados para el Señor. Que no debemos hacer cambios en nuestro corazón y en nuestra conducta. Porque ya de por sí soy santo. ¿Qué importa lo que haga? Cuidado con los extremos. Uno es legalismo, el peso de las obras, haciendo que yo intente obtener algo que no puedo obtener. Y el otro es libertinaje, hacer algo totalmente aborrecible para el Señor, para lo que no fui llamado. Y tenemos que tener cuidado de caer en esos extremos. Lo que podemos esperar, hermanos, viendo la carta de los Corintios, es que si hoy no estamos viviendo en santidad, si no estamos atendiendo ese llamado de vivir como un pueblo santo, podemos esperar la reprensión y la disciplina del Señor, porque eso es en esencia lo que Dios está haciendo con la iglesia de Corinto en adelante en esta carta. Lo que va a hacer es reprender a la iglesia y a más de uno lo está disciplinando. Los va a disciplinar para que vivan de manera santa. Y si no fuese así, entonces la pregunta que tendríamos que hacernos es ¿qué sentido tiene la disciplina eclesial a la luz de 1 Corintios 5? ¿Para qué disciplina si Dios no esperaba que se comportaran de forma santa? ¿Para qué Pablo, escribiendo una carta completa llena de exhortación y reprensión para pastorear el corazón de las personas, para que cambiaran su conducta, si de por sí ya eran santos? Tenemos que tener cuidado con la forma que vemos el texto. Dios quería que vivieran como santos. Y no solamente que se sintieran seguros en su posición ahora que estaban en Cristo. Ya vimos que somos parte de la iglesia de Dios. Vimos también que somos apartados en Cristo
para vivir en santidad en todo lugar donde se invoque su nombre, y en tercer y último lugar, siendo bendecidos con gracia y paz de parte de Dios. Versículo 3, gracia y paz a ustedes de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y Pablo obviamente lo que hace es usar un saludo, pero no un saludo normal. El saludo normal en las cartas era saludos. Él da un saludo cristiano y dice gracia y paz. Y no cualquier gracia y paz, dice de parte de Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Podríamos verlo como un simple saludo, pero lo que tenemos que ver, hermanos, es que ya desde la antigüedad, hombres como Tertuliano, que era uno de los padres de la iglesia, interpretaron esto en un sentido muchísimo más profundo teológicamente. Vean lo que dijo Tertuliano. La transmisión de la gracia presuponía una necesidad anterior de reconciliación, mientras que la paz presupone un tiempo anterior de rebelión. Esto nos deja ver dos aspectos de una relación objetiva con Dios. O sea, lo que Tertuliano está diciendo es que la gracia que Pablo les está mencionando les recuerda una situación y posición anterior que no tenían y que fue necesaria solo, y más bien que fue realizada solamente por gracia, y una paz que antes no tenían. No solamente una paz interior, porque a eso no es lo que se está refiriendo esencialmente, sino una paz relacional para con Dios, que es la que nos habla, por ejemplo, Romanos 5:1. A partir de la justificación, paz para con Dios. Y eso no quiere decir que entonces no podemos ver a Dios, ¿verdad? Como en Juan 14 diciendo, mi paz les dejo, mi paz les doy. No como el mundo la da, no se turbe su corazón, ni tengan miedo. Pero esencialmente lo que está hablando es de esta relación ahora posible por gracia, y que ha sido también una relación ahora pacífica, no solamente por esa gracia, sino por lo que Jesucristo hizo a partir de su obra en la cruz. Saben, creo que ninguno de los que estamos en este lugar anhelaríamos algo malo para las personas que amamos, ¿cierto? Yo creo que nadie en este lugar, amando profundamente a otro, desearía que sucediera algo diferente que no fuera bien y bienestar. Y yo creo que lo que Pablo está haciendo con sus destinatarios, con los corintios, les está diciendo, ya esto ustedes lo tienen, pero que esa gracia y paz sigan manifestándose en ustedes de parte de Dios. ¿Por qué? Porque obviamente menciona a Dios Padre y el Señor Jesucristo, dos personas de la Trinidad, pero que al final son Dios. Y son Dios. Y los corintios tenían que entender esto. Y aplicamos esto y terminamos. Nosotros somos bendecidos, hermanos, con la gracia de Dios, no solo para la salvación, sino para todo lo que implica nuestro bienestar en Cristo. Y eso es una realidad en la que nosotros estamos. No solamente es el bienestar de nuestras almas, o el bienestar de nuestros cuerpos, o nuestras familias, o de esta iglesia local. Es una realidad de los que estamos en Cristo, el gozar de gracia. Y no hay mayor deseo que alguien pueda darle a otra persona que sea que esta persona esté en paz con Dios, que tenga paz para con Dios, que esté justificado ante Él por gracia, disfrutando de una paz, sabiendo que la ira de Dios no va a caer sobre él. Y yo creo que nosotros también como iglesia podemos hoy darle gracias al Señor y abrazar esta realidad y saber que esa gracia y paz son nuestras también de parte de Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo, solamente por su obra. Y las preguntas que nos podemos hacer es, ¿cómo estamos reconociendo esta bendición de gracia y paz a diario en nuestras vidas? ¿De qué manera reflexionamos en esta gracia y paz recibida de parte de Dios para nosotros? ¿Somos conscientes de que esta es ahora nuestra nueva posición en Cristo y que no es por mérito propio? Que no hay nada que usted y yo hagamos o dejemos de hacer que nos haga perder esa posición en Cristo, y que no tiene que ver con nuestro esfuerzo. Y eso es importante.
Otra pregunta importante es si esta realidad nos hace sentir mejor que los demás o si nos mantiene humildes al reconocer que esto es posible solo en Cristo y por Cristo. Porque vuelvo y repito, podríamos caer en el error de los corintios y empezar a sentirnos superiores a los demás cuando lo que somos, igual que Pablo en 1 Corintios 15, es solamente por gracia, hermanos. Y creo que es una buena advertencia que el Señor nos hace para que nosotros consideremos. Y como les dije al inicio, nosotros tenemos que confiar y aceptar en esta nueva condición y llamado que hemos recibido en Cristo. Y en pantalla están los 3 puntos condensados en una frase. ¿Somos parte de la iglesia de Dios? Fuimos apartados por Él, ¿para qué? Para vivir en santidad, vivir vidas santas, y no solo nosotros, sino todos los que invocan el nombre de Dios en todo lugar, sabiendo que hemos sido bendecidos por Él, con su gracia y paz, y que Dios sigue derramando esa bendición sobre nosotros. Padre, te agradecemos esta mañana por tu palabra. Gracias por permitirnos iniciar esta carta y mostrarnos esta preciosa realidad, Señor, de tu gracia santificadora. Es una gracia que nos da una nueva posición, una nueva condición en ti. Es una gracia que nos llama a vivir de una forma que tú quieres que vivamos. Es una vida de santidad, no porque podemos alcanzarla, sino porque podemos practicarla por los méritos de Cristo. Padre, permite que como iglesia podamos aceptar y abrazar esta realidad que nos presenta tu palabra. Que como iglesia, Señor, nos podamos gozar y deleitar en lo que hoy somos en ti y por ti y para tu gloria. Que como iglesia, Señor, podamos quitar cualquier sentido de autosuficiencia, de autonomía, cualquier sentido, Señor, de que somos dueños de lo que tú nos has dado solamente por gracia, Señor. Todo lo que tenemos es por gracia, los dones que tenemos es por gracia. Todo te pertenece a ti, Señor. No hay nada de lo que podamos jactarnos. Ayúdanos a perseverar en ti, Señor, y a poder seguir meditando en estas cosas. Y te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.